Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a revisar el tema del Renacimiento. Bien, en esta lámina, como ustedes podrán darse cuenta, es de una manera sintética la forma en cómo se ha desarrollado la historia. Desde la prehistoria, la Edad Antigua, que es cuando se ubican los vestigios de la escritura, hasta el Imperio Romano, la Edad Media, la Edad Moderna, del siglo XV al XVIII y la Edad Contemporánea del XXI hasta la actualidad. Y cada una de estas etapas se ha dividido lo que marca la diferencia es algún acontecimiento relevante, como les decía yo, la invención de la escritura, la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América y la Revolución Francesa. En este caso, nosotros lo vamos a ubicar aquí, en el Renacimiento, que es el tema del día de hoy. Sin embargo, voy a tratar de hacer como un rápido recorrido de estas etapas, de cómo llegamos aquí, a fin de que ustedes puedan comprender cómo es que estamos, qué fue lo que causa el Renacimiento y cuáles vendrían siendo como sus consecuencias. Y gran parte, pues, de la historia occidental está en lo que es Roma, en el desarrollo del Imperio Romano, el cual va a dividirse en tres etapas. Monarquía, desde su fundación hasta el fin de la etapa de los reyes, después se convierte en una república donde van a haber allí varios emperadores hasta el fin del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, ¿no? Entonces, todas estas diversas etapas que va a vivir el Imperio Romano, pues van a influir en la forma en cómo se va concibiendo también el sistema político occidental a raíz de los cambios que va a tener, ir teniendo el propio imperio. Bien, ¿qué es lo que causa esta etapa, ¿no? La del fin del Imperio Romano? Fundamentalmente va a ser una crisis económica gracias a una necesidad de dinero porque quieren aumentar la productividad subiendo impuestos, ¿no? Entonces hay una situación complicada por la falta de dinero y que el Imperio Romano pues quiere aumentar sus ingresos vía el incremento de aranceles. Además, hay una crisis del esclavismo porque pues está yendo al extremo y se está más bien orientando a la conformación de colonias y a disputas internas que va a haber entre las distintas comunidades que van a conformar el Imperio Romano. Asimismo, este incremento de impuestos pues va a generar inflación y va a generar una subida de precios que va a conllevar a una inconformidad social, a una crisis comercial que va a generar problemas de abastecimiento, por lo que se va a incrementar el autoabastecimiento. Todo este problema económico va a generar una crisis urbana en donde va a hacer que se incrementen las actividades rurales y por lo tanto la gente esté viendo más en la zona rural que en las ciudades una posibilidad de desarrollo. Y como el Imperio Romano creció tanto, era muy complicado de poderlo administrar y como yo les comentaba, había pugnas entre cada una de las comunidades que llegaron a conformar el Imperio Romano y eso generó una gran inestabilidad política que va a derivar en un riesgo para el imperio también, además de que había casos de corrupción y que había una fuerte presión externa. Entonces, pues los principales factores que orillaron a la caída del Imperio Romano va a ser la corrupción, la inestabilidad del mismo imperio, la inflación y el desempleo, y aunado a ello, pues va a haber una crisis en el ejército
por cuestiones de sueldo y también porque no había posibilidades de poder sobreguardar lo extenso que era el Imperio Romano. En cuanto a las presiones externas, vinieron invasiones por parte de los germanos o los bárbaros, además de influencias con otro tipo de comunidades que también igual se estaban desligando del imperio, como estos que están aquí. Y aunado a eso, pues bueno, va a ocasionar una crisis muy fuerte que provocó la división del Imperio Romano en el Imperio Romano de Occidente, que se va a quedar con su capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, cuya capital va a ser Constantinopla. Y mientras el Imperio Romano Occidental está enfrentando todas estas presiones que les estaba yo comentando, en Constantinopla se estaba generando otro tipo de dinámica, porque mientras en Occidente, en la Roma Occidental, era invadida por los germanos en el 476, en Roma Oriental se estaba erigiendo un nuevo imperio que va a ser con Bizancio, que va a tener mucho auge, pero también va a tener una caída que va a ser en 1453, cuando cae en manos del imperio turco otomano. Entonces, pues bueno, va a ser un imperio que va a sobrevivir migraciones e incursiones de godos y de los hunos durante los siglos 5 y 6 y estableció una frontera razonablemente segura, pero sin embargo, pues va a derivarse también en crisis que también van a derivar en la caída del Imperio Bizantino. Este Imperio Bizantino, cuya capital es Constantinopla, pues bueno, va a tener un auge derivado de la agricultura, el comercio, y le va a parecer cosas muy parecidas que al Imperio Occidental, porque va a crecer tanto que va a tener una cierta inestabilidad interna y el ejército pues no va a ser tan fuerte como para poder resguardarlo. Va a tener un emperador con un poder teocrático y absoluto, y la gran riqueza de ese imperio bizantino, que es que va a hacer una síntesis cultural de Roma, Grecia, Persia y Arabia, porque Roma durante muchos años también va a tener muchos conflictos con los persas y va a enfrentar varias guerras. Entonces, el imperio bizantino va a tener divergencias con la Roma occidental, y allí es donde va a surgir la iglesia cristiana ortodoxa griega, a diferencia de la iglesia cristiana romana. Entonces, pues bueno, en esta línea del tiempo vamos a ir viendo cómo evoluciona el Imperio Otomano, cómo va teniendo un esplendor en esta primera edad de oro con Justiniano, y posteriormente va a tener pues ya sus crisis internas que va a derivar en esto, ¿no? En su caída, y surge el Imperio Otomano. ¿Qué es lo que va a provocar también esta situación de la decadencia del Imperio bizantino? Pues la vida se va a ir ruralizando, las luchas por el comercio se van a interrumpir, porque va a haber un fuerte golpe a las ciudades en gran parte de Europa, y como el comercio se va a empobrecer, muchas de las gente que vivía en las ciudades se va a regresar al área rural a retornar a sus hogares y a cultivar sus propios productos. Um, Otra cosa que también igual va a pasar es que la mayoría de los pueblos germanos que invaden Roma occidental, por eso se les llama bárbaros, porque no saben leer ni escribir, y entonces como que va a haber también una decadencia en términos de conocimiento, y va a provocar que los sacerdotes cristianos vayan teniendo como mucho poder en la zona, porque van a ser los únicos europeos que van a tener acceso al conocimiento.
En esta época también el latín se va a mezclar un poco con el lenguaje de los germanos y va a generar una deformación del idioma hasta hoy. Y los principales centros de conocimiento pues van a ser obviamente los monasterios, porque los monjes van a ser los únicos que van a saber leer y escribir. En esta época también va a haber una expansión del Imperio Franco que va a dar lugar al surgimiento del Imperio Carolingio, que va a ser en la época de Carlomagno. Él va a ser el que va a estar a la cabeza de la cristiandad occidental, y recuerden que también igual es el que va a consolidar la religión como parte de lo que va a ser Occidente, y como el Papa le va a ayudar a Carlomagno a arreglar distintas situaciones políticas en la Roma occidental, pues la iglesia también igual va a ir adquiriendo más poder y se va a ir situando como un coto de poder bastante importante, ¿no? Entonces, a raíz del apoyo que le va a dar la iglesia a Carlomagno, pues Carlomagno también va a apoyar muchísimo a la iglesia, quien se va a fortalecer de diversas formas, y eso va a provocar que se reduzca el poder de los señores regionales agrupados en distintos feudos que van a abarcar pues distintos territorios de lo que era el Imperio Romano. Y esto, pues bueno, va a dar origen a una nueva etapa que se le va a conocer como el feudalismo, cuyas principales características va a ser la ruralización de la vida social y económica, esta crisis del comercio y el surgimiento de la práctica comercial y económica del autoabastecimiento. Uno mismo produce sus verduras y uno las consume. Una sociedad de carácter estamental en donde hay gente con mucho poder y los que no tienen mucho poder, y se ven en la necesidad de pues ser parte de estos señores que son muy privilegiados. Entonces surgen estas relaciones feudales de encomienda y vasallaje, en donde pues casi uno no pertenece realmente a un señor feudal, a un señor que es privilegiado, y pues a su vez va a provocar una desintegración del poder porque van a surgir distintos feudos y se van a privilegiar distintos señores feudales, ¿no? Entonces el feudalismo va a ser un sistema conformado por tres aspectos, ¿no? Una sociedad organizada en estratos por el fenómeno del vasallaje entre un siervo y los distintos pobladores que al vivir en ese territorio y con que el señor feudal les permita vivir ahí, pues bueno, de alguna forma recompensan el que el señor feudal les permite estar en esos terrenos y practicar el autoabastecimiento. Entonces, pues le deben tanto a este señor feudal que llega un momento en que casi el señor feudal es dueño de sus vidas. Asimismo, hay una ausencia de un poder central porque ya la concentración del poder está en distintos señores feudales, y es un modelo de carácter agrario autoárquico porque hay ausencia del comercio, escaso avance tecnológico y el desarrollo del autoabastecimiento, ¿no? Entonces, este periodo de la Edad Media va a desarrollarse a partir desde la desintegración del Imperio Romano Occidental en el siglo V hasta la caída del Constantinopla en el siglo XV, ¿no? Entonces este periodo se le va a llamar como la Edad Media, que va a ser una etapa entre el imperio intermedio entre el Imperio Romano y la era moderna, ¿no? Entonces, esta Edad Media van a surgir distintos reinos germánicos y aparte van a haber distintas etapas, ¿no? La Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Lo que va a funcionar muchísimo en esta Alta Edad Media va a ser una sociedad caracterizada por un poder en un rey, el surgimiento de toda una clase monárquica y apoyada por el clero y por el área militar,
y como casta baja van a ser los soldados, los campesinos y los siervos, ¿no? Y estos señores viven en los terrenos que son de esta clase pudiente y como son tanto lo que les deben, pues realmente hasta su vida le deben a los señores feudales y surge este fenómeno de la servidumbre y también la parte de que se consolida como la esclavitud, ¿no? Entonces surgen estas clases sociales de nobleza, clero y campesinado, que van a ser básicamente los que luchan, los que rezan y los que trabajan con distintas funciones que van a tener dentro del el sistema feudal. Entonces, el origen de esta etapa o de la etapa media va a ser por tres elementos: la herencia de la antigüedad greco-latina, el aporte de los pueblos germánicos, la religión cristiana, y se va a extender desde los reinos germánicos hasta la consolidación del feudalismo entre los siglos IX y XII. Mientras tanto, en la península ibérica, lo que va a pasar va a ser que los reinos cristianos van a lograr retomar su poderío al expulsar a los árabes, quienes se habían apoderado durante 500 años del territorio español y lograr fundar la época del famoso andaluz, que es la época del oro de la invasión árabe. Y en esta época, pues bueno, el reino que se va a consolidar en España va a ser el de los reyes católicos de Castilla, quienes van a consolidar la reconquista con retomar el reino de Granada. Y en esta época, pues bueno, se van a posicionar varios reinos cristianos que igual van a ir conformando y van a tener y teniendo impacto en lo que va siendo el terreno ibérico o la España. Entonces, ya con estas características que les comenté del feudalismo del siglo V al XV, va a haber una crisis de este modelo porque va a generarse el fenómeno de las cruzadas, se va a ir dando nuevos elementos que van a poner en riesgo todo lo que son los feudos, porque va a crecer el comercio, va a haber una reforma religiosa, va a haber el surgimiento de los estados-nación, se van a monetizar las relaciones sociales, va a crecer la ciencia y la tecnología, y eso obviamente va a derivar en lo que es el capitalismo, su surgimiento a partir del siglo XVIII y que va a dar lugar, pues bueno, a toda esta época moderna o contemporánea con la consolidación del modelo capitalista como forma de operar de lo que va siendo el modelo occidental. Entonces, retomando un poco lo que les he comentado, en la Edad Antigua, del surgimiento de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, se va a deber a una crisis del esclavismo, a también igual inestabilidad de los emperadores, crisis internas en el imperio, las guerras constantes con los persas, las invasiones de los bárbaros, problemas internos que van a hacer que ya Roma occidental deje de ser una potencia, le va a dejar su lugar a la Roma oriental, quien también va a enfrentar una crisis, el imperio bizantino, y bueno, va a lograr conservarse solamente hasta el siglo XV. Surge esta etapa que les decía yo, que es la Edad Media del siglo V hasta el XV, en donde lo que va a pasar es una Europa con mucho aislamiento, ignorancia, violencia, teocracia, inseguridad, va a seguir habiendo conflictos internos y lo que va a haber en esta época también muy importante va a ser un periodo de epidemias. Recuerden que se le conoce también como la época de la oscuridad porque no va a haber desarrollo científico, entonces no va a haber forma de poder combatir estas epidemias que van a causar muchísimo número de muertos y todas las herencias que van a dejar estos muertos, pues las van a dejar a su descendencia y que estos pocos que van a sobrevivir a las epidemias van a dar origen a nuevos ricos,
unos nuevos ricos que van a ir incrementando su poder económico y nuevamente van a estar en posibilidades de desarrollar el comercio, y eso va a hacer que, bueno, la séptima parte de la población se dedique a la actividad comercial y surjan como esta nueva clase social con nuevos ricos a partir de los mercaderes. Y en el imperio, o lo que fue el imperio romano, pues va a haber disputas comerciales entre los latines, es decir, entre venecinos y florentinos, es decir, entre gente de Venecia y Florencia, se van a estar disputando todas las rutas comerciales a partir de estos elementos que les estoy comentando. Va a haber una nueva revuelta que dura una década más o menos entre Venecia y Florencia. Hay una cuarta cruzada que convoca a la iglesia para ir a contrarrestar el poder musulmán y el poder de los árabes, y la iglesia católica se va a dividir entre católicos y la iglesia cristiana ortodoxa. Surge o aparece la caída de Bizancio, el surgimiento del imperio otomano, eh, y cuando empieza a la, los los otomanos retoman los terrenos que deja el imperio bizantino, pues bueno, los romanos van a regresar a la Roma occidental, y todo el conocimiento que tuvieron en lo que va a ser el imperio otomano y en su contacto con Medio Oriente. Recuerden que en esta época el imperio, bueno, no el imperio, sino que toda la cultura árabe va a ser la que va a tener un gran esplendor de arte y ciencia, y entonces todos estos romanos que vivían en el imperio otomano y que lograron formarse con toda esta herencia cultural de los árabes y de los persas, se van a regresar a Roma y allí se van a llevar archivos, libros, todo el conocimiento del Medio Oriente que los sean útiles. Van a migrar los eruditos a Roma, y estos eruditos son los que van a generar conocimiento, tecnología, van a influir todos estos elementos en el descubrimiento de América, y va a haber un proceso de expulsión del último musulmán en España, que era lo que les comentaba, ¿no? Entonces, a este nuevo desarrollo del conocimiento y de la tecnología se le va a conocer como la etapa del Renacimiento, porque es un renacer, un nuevo nacimiento y un nuevo crecimiento y desarrollo, época de esplendor para Europa. Entonces, en esta Edad Media, lo que vamos a tener mucho es una visión pesimista del hombre. En esta época el arte era netamente sacro porque estaba dedicado a Dios y no había otro desarrollo de arte. Los artistas no firman sus obras, por lo que son poco conocidas, y todo esto en la época del Renacimiento se va a desarrollar de una manera diferente. Entonces, ¿cómo va a ser este desarrollo que les estoy explicando? Hay una prosperidad de sociedades rurales en la época feudal. eh, Se va a dar lugar a esta dinámica del vasallaje u homenajes, como se le denomina, pero todas las pestes que yo les comentaba van a hacer que casi el 47% de la población de Inglaterra muera, y solamente Florencia se quita con la quinta parte. Entonces va a haber una disminución de la población, y lo que va a pasar también es el surgimiento de estos nuevos ricos que yo les comentaba. Va a haber una migración en la época feudal del campo sobre la ciudad, y nuevamente esta gente va a ver nuevas oportunidades de mercado y va a regresar a la ciudad, porque va a surgir esta nueva clase social, ¿no? Los industriales y mercaderes que van a surgir a partir de esta condición,
y como va a incrementarse nuevamente el comercio a partir del surgimiento de pequeños talleres y de monopolios, la fragmentación de la economía feudal va a ser inminente y va a dar lugar al surgimiento de una clase social que van a ser los burgueses, conformada por mercaderes y banqueros, que a su vez van a ser pues la clase social más alta que tiene acceso al conocimiento racional, calculadora, y le van a ir contrarrestando poder a la estructura feudal, a la de la iglesia, porque ellos van a ir más por la parte racional y entonces va a haber una crisis de orden universal que la vamos a ver manifestada en un desarrollo de las artes, la ciencia y la tecnología, que es lo que va a estar predominando en esta época del Renacimiento. A su vez, la burguesía, al crecer tanto, pues va a exigir necesidad de libertad de acción para poder operar a sus anchas en la parte económica, y lo que va a hacer, pues bueno, va a ser apoyar gobiernos que estén a favor de los burgueses, y que a su vez que la clase política, pues bueno, le dé legalidad al mercantilismo burgués y respalde con ciertas medidas todo la parte económica que va a estar desarrollándose en este momento de la historia. Los burgueses van a tener necesidad también de influir en las decisiones de los príncipes, y pues obviamente va a haber una interacción de la clase política con la clase económica, porque ambos se van a estar viendo privilegiados, ¿no? Y entonces estos que viven en el vasallaje o los homenajes, que van a ser las clases bajas, y que son los plebeyos, se van a convertir en una fuerza laboral que se va a incorporar al comercio y a estos nuevos talleres que van a estar surgiendo. Por lo tanto, lo que va a ser el surgimiento de clases sociales entre burgueses y los plebeyos, y el desarrollo de la clase o de la fuerza laboral dependerá de las habilidades que logren desarrollar, y eso obviamente va a hacer que sean unas clases sociales con desarrollo desigual, que vivan en miseria y opresión. Y todos estos elementos, pues bueno, van a dar origen a la creación de los estados modernos, a la formación tal cual la conocemos de la Europa occidental, y todo esto va a ocurrir a partir del siglo XVI, que va a ir sentando las bases de lo que va siendo el sistema capitalista, ¿no? Entonces, pues los sistemas económicos del capitalismo medieval van a ser básicamente estos cuatro: el surgimiento de los préstamos a través del sistema de vasallaje, que les decía yo que ya de plano venía su vida, el fortalecimiento de la industria textil y el surgimiento de nuevos latifundios, la metalurgia y el comercio de especies. Entonces, pues va a aparecer lo que es esta época del Renacimiento, que algunos ubican en el del siglo XV al siglo XVI, pero hay quien dice que los antecedentes están en el siglo XIV y logra tener efectos hasta el siglo XVII. ¿Qué es lo que va pasando en cada una de las esferas del Renacimiento? En la economía, como yo les decía, la peste va a dar lugar a nuevos magnates, nueva gente que va a crecer mucho financieramente, y va a surgir, pues bueno, sistemas de llevar la contabilidad ante el crecimiento económico que van a tener, por lo que surge el sistema de dos cuentas. Van a llevar registros de los ingresos y de sus gastos, y todo esto va a ser una política fiscal de un Estado absolutista, que va a ir controlando cuánto entra, cuánto se genera en términos de riqueza. Surge la clase burguesa, que va a ser básicamente la protagonista de los cambios, y este aumento de la riqueza va a impactar también en el desarrollo y el crecimiento individualista, ¿no? Por otra parte, va a haber cambios en la religión, porque surge esta corriente protestante, que va a presentar una visión de trabajo
como un desarrollo personal. Entonces la religión le va a dar un nuevo valor al trabajo y va a haber un nuevo espiritualismo burgués con el protestantismo. Van a crecer, por lo tanto, las doctrinas mercantilistas, fundamentalmente a través de la doctrina liberal, que va a ser la ideología económica de las nuevas clases ascendentes. En términos de la ciencia, va a haber un progreso científico y técnico entre los siglos XVI y XVII, porque se va a inventar la brújula, el reloj de bolsillo, y eso va a impactar en la actividad astronómica y en la actividad marítima. A su vez, pues toda la parte de la geografía que va a dar lugar al descubrimiento de América. También se va a inventar la imprenta, va a haber un fuerte desarrollo de la industria marítima, el intercambio comercial que va a generar pues el descubrimiento de nuevos territorios, que va a dar lugar a el intercambio y a la llegada de metales preciosos y la explotación de metales preciosos de América a Europa. Y va a haber una revolución científica del siglo XIV al XVII con el posicionamiento del método científico, y en esta época como tal es donde van a surgir las ciencias sociales, porque se requiere, fundamentalmente va a ser la parte de la economía, porque se requiere manejar todo lo que es el esquema financiero que está creciendo y que está surgiendo. Asimismo, la ciencia política, la historia, la ética y la sociología. Va a venir un importante desarrollo en la arquitectura y la geometría con los conceptos de perspectiva central, la cúpula y la tercera dimensión, que lo vamos a ver en pues Miguel Ángel, el Vaticano, la iglesia de Santa Sofía, en fin. Asimismo, se va a desarrollar la astronomía con Copérnico y la teoría del sistema solar, lo cual va a ir contra las creencias de la Iglesia Católica, y este surgimiento de esta teoría pues también va a impactar mucho en el descubrimiento de América, porque ya no se va a creer que la Tierra es plana, sino que es redonda, y va a generar pues la búsqueda, ¿no?, de nuevos territorios, que había más allá. Eh, Nombres importantes: Newton, Gutenberg, Da Vinci, Kepler en la época del Renacimiento, y pues bueno, surgen nuevos proyectos, y el monopolio del conocimiento que estaba en la iglesia se va a caer, porque hay una búsqueda del sentido de la verdad y búsqueda de fuentes por el posicionamiento del método científico. En las artes, recuerden que las pestes van a ocasionar muchas muertes, y entonces va a ser un trauma social que se va a procesar mucho a través del arte, porque de ser un arte sacro, ahora se va a orientar hacia el humanismo. Va a aparecer el desnudo y por ende el erotismo. El desnudo, el erotismo se va a ir explotando en la pintura, la escultura, y también se va a estar generando lo que es aquí, perdón, me equivoqué, es un abierto en lugar de aborto. Va a haber un abierto desarrollo de la anatomía, medicina. Entonces no es aborto, es un abierto desarrollo del erotismo, de la anatomía y de la medicina. Y entonces se va a tener una nueva visión del arte, porque el arte entonces debe agradar a los hombres y no a Dios. Se va a buscar pinturas más realistas, surge todo lo que es el arte de Miguel Ángel, y se va a ver lo cotidiano como más detallado, más preciso. Surgen ya las obras que son firmadas, podemos ver pinturas que tienen firma, y entonces eso va a dar lugar a que muchos de los artistas sean conocidos de esa época. Surge lo que es, recuerden, estamos con mucho a la mirada hacia el hombre, por lo tanto se va a explorar mucho el autorretrato, se va a ver la invención del espejo venecino, que es este espejo que permite desarrollar finalmente estos
autorretratos y se va a buscar una mayor conciencia de sí mismo, ¿no? Y todos estos materiales artísticos van a ser adquiridos por estos nuevos ricos, quienes los van a distribuir y que también aparte les va a dar como este estatus o este plus de poseer obras de arte, y todos los artistas de esta época pues también van a tener un vínculo muy importante con la clase económica, y el arte y la economía también van a estar vinculados porque los artistas van a estar trabajando para determinados ricos, ¿no? Y como el lema de esta época en las artes es vive en este mundo y disfruta tu vida, porque pues salen de una época o de una etapa muy, muy traumante por los efectos de las pestes. ¿Qué va a pasar en la teoría política? Pues bueno, todos estos elementos que yo les he comentado nos van a estar acercando al secularismo, y vamos a estar viendo ya, considerando al hombre como un dios, como un ser que está dotado de poderes, y como que este va a ser el credo de la época, los hombres son dioses, ¿no? Y entonces va a haber un fortalecimiento del racionalismo, redescubrimiento del espíritu, una crítica a las ideas griegas de los dioses y demás, y se va a buscar las ideas humanistas que se van a encontrar en Platón, en Aristóteles y en Cicerón. Eh, la teoría política va a estar muy orientada al individualismo, a la realización personal de cada quien, el culto a la virtud, ser honrado, respetado por nobles y príncipes, y como va a haber un vínculo con la clase económica, lo que se va a fomentar es esto, ¿no? Un espíritu urbano o político, y el espíritu de el desarrollo personal, que incluye el desarrollo económico y por lo tanto el crecimiento económico individual o burgués. Se va igual a ver la necesidad de poder conformar un Estado, porque encima de la ciudad va a estar la cosa pública o el interés público, y en esta etapa surgen las ideas de Maquiavelo de la necesidad de una ciudad organizada de manera autónoma, que va a ser el Estado, ¿no? Entonces va a haber una racionalización de la política, y también igual de consolidar teorías que fomenten el Estado absoluto. El orden, por lo tanto, ya no va a depender de en dónde naciste o a qué casta perteneces, sino de qué tanto hay una fidelidad mutua entre el ciudadano y el príncipe. El príncipe va a ser el gobernante, y en esta época van a surgir ideas como Francés Exímenes, Maquiavelo, Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives y Juan de Mairena. Bien, entonces, pues todos estos elementos van a ser las bases del sistema capitalista, que es la lectura de Wallerstein, quien nos va a decir que el capitalismo va a surgir como tal, como una estructura de sistema mundo, en donde el capitalismo, como ya lo vimos, va a ir surgiendo una división del trabajo, una división de clases, y pues esto va a estar complementado con una organización política interestatal, que van a hacer que vaya creciendo el sistema capitalista y se vaya consolidando como dominante, pero no todas las zonas van a crecer bajo el mismo esquema, sino que la misma desigualdad va a hacer que algunos países sean más fuertes que otros, y por lo tanto, pues bueno, en el centro de estas zonas económicas van a estar los estados dominantes, que van a ser los que van a tener una ventaja tecnológica, producción agroindustrial más eficiente, y van a aprovechar las materias primas de los estados que están en la periferia o los estados débiles, y en un intermedio va a ser la semiperiferia, que van a ser estos estados que van a tener un nivel económico intermedio. Las clases sociales se van a dividir en función de las relaciones de producción entre patrones y proletarios,
Y el estatus también se va a identificar por elementos como la cultura, la religión, la lengua, la etnia, que van a estar condicionadas más por las relaciones del centro y la periferia. Es decir, qué estado tiene, qué religión tiene el estado dominante, o qué lengua, o qué culturas son las que van a estar posicionándose en el resto de los estados que van a estar en la periferia y en la semiperiferia. Es así como va a ir conformándose las bases del sistema capitalista. El sistema capitalista va a ser este sistema que va a buscar el libre mercado y va a buscar la dilución de fronteras porque le interesa crecer, y entonces su dinámica es un crecimiento como sistema mundo integrado basado en la lógica del mercado y la máxima ganancia. Obviamente los países se benefician de una manera desigual, y lo que van a hacer es buscar o aprovecharse de los recursos de los países que no son ricos, y que se les dificulta el desarrollo, ¿no? Es así como va a funcionar el sistema mundo. Los sistemas que están en el centro son los industrializados, los ricos, los dominantes, son los que van a establecer el sistema mundo. Los que van a estar en la semiperiferia, bueno, tienes niveles medios de riqueza con cierta autonomía y diversas actividades económicas, y los periféricos son los pobres económicamente, pero con recursos, ¿no? Y entonces los centrales se van a aprovechar de estos recursos para irse enriqueciendo, y así es como va a funcionar el sistema capitalista. ¿Quiénes están en el centro? Pues bueno, están los países occidentales, como se puede ir viendo en este mapa. Esos van a ir lo que van a ir conformando el centro. Los que están en la periferia, y los que están eh, como núcleos político-económicos, los núcleos secundarios, y los centros contrahegemónicos, ¿no? Todos estos países que no forman parte de este sistema mundo, y que son como otro sistema mundo porque son como un contrapeso o un contrapoder, ¿no? Y aquí están, pues bueno, Estados Unidos, Canadá, los países europeos, aquí eh, Japón, etcétera, ¿no? Australia, son los países que van a estar convergiendo. Y pues bueno, de una manera sintética, esta es la perspectiva de Wallerstein de la economía mundo, que van a dar lugar al surgimiento de estos imperio mundo, en donde lo que van a hacer van a estar estos minisistemas o estos países que están en la periferia, y que la economía mundo va a tratar de aprovecharse para seguirse enriqueciendo, y evitar de alguna forma, le conviene que no crezcan estos minisistemas, ¿no? Entonces, es así como va a estar operando el sistema mundo capitalista. Y lo que va a plantear Wallerstein también es que eh, eh, los imperios mundo eh, están en una situación de crisis, y se van a generar estos pequeños mini sistemas que son menores en área y población, y que están unificados economía, política y culturalmente, pero lo que hace el sistema mundo es tratar de aprovecharlos, sus recursos, para seguir posicionándose como un imperio mundo, ¿no? En el siglo XIX, pues bueno, este sistema se consolida, todos o la predominancia va a ser capitalista, su característica es la búsqueda de ganancias, y en sistemas no capitalistas la búsqueda de ganancias no está garantizada por el sistema. El sistema capitalista necesita de un Estado que le ayude a mantener la estructura económica, por lo tanto va a ser pro Estado, no anti-Estado. Necesita de un Estado fuerte que le ayude a seguir operando como tal, y la consecuencia, pues bueno, no va a ser tanto un imperio mundo, sino múltiples estados que van a ser más o menos fuertes, pero en donde siempre va a haber un Estado que tenga una posición económica. Eso va a hacer que el mundo funcione como una economía interestatal, que va a ser desigual. Y lo que nos va a plantear Wallerstein es que
la economía mundo funciona así y por lo tanto no va a permitir el progreso de estos minisistemas porque no le conviene generar nuevos competidores, sino que a la economía mundo le conviene seguir funcionando como tal, que sigan manifestándose las desigualdades, porque eso le permite seguir ostentando estos lugares del imperio mundo. Por lo tanto, el capitalismo está contra la idea del progreso, porque el progreso es una idea anticapitalista. Si todos fuéramos iguales, ya no sería capitalista. Eh, y pues más bien el capitalismo no es progreso, sino regreso. Y su ideología va a operar como una geocultura, como una estrategia de política general, conservadorista, liberalista, que va a generar fenómenos radicales sustentados en marxismo-socialismo, que va a ser como su gran adversario, sustentado en la actualidad con los movimientos antisistema. Entonces, pues finalmente llegamos a esta lámina en donde vamos a ver cómo el sistema occidental va a tener toda una esfera económica, mercantil, liberalista, colonialista, globalizadora, con ganancias legítimas o ilegítimas, que va a estar respaldada por lo político, con un sistema de derechos, una intervención estatal, nacionalismo, la razón, el espíritu crítico y una teoría general del Estado, y que va a generar eh, impacto en lo social y que lo vemos explicado en el Renacimiento, como ya lo vimos, el descubrimiento de América, el humanismo, el individualismo, la conciencia social, el desarrollo tecnológico, el valor del trabajo, las ciencias sociales, clases sociales, el crecimiento del armamento, nuevas guerras, el método científico, colonialismo, racionalidad, protestantismo, desarrollo científico, y todo esto va a generar un cambio de actitud mental en tanto se va a buscar el individualismo, ¿no? Lo que se busca es el desarrollo pleno del hombre y no de la comunidad, que es así como opera el capitalismo. Y en la actualidad lo que estamos enfrentando pues es una crisis, porque pues las desigualdades se han incrementado mucho en lo social, ha habido un gran crecimiento económico y una dupla política economía que ha funcionado muy bien, pero que no ha impactado en la esfera social, por lo cual la esfera económica se encuentra en crisis y hay ahora un crecimiento de la idea de mejora entre la población, y por eso está un mundo social tan convulsionado porque exige esto, ¿no? Una mayor igualdad. Pues bueno, hasta aquí es mi explicación, un poco larga, pero espero que se haya comprendido en su totalidad. Muchísimas gracias. Cualquier duda pueden manifestarla en el foro de duda.